Hace 14 días nadie quería hablar de esto en voz alta porque el Mundial arranca en menos de 2 semanas y la narrativa oficial era la del evento más grande de la historia del fútbol. El torneo de los 48 equipos, la Copa del Mundo más inclusiva, más accesible, más global que la FIFA jamás había organizado. Eso fue lo que Gianni Infantino prometió en cada conferencia de prensa, en cada cumbre con presidentes, en cada foto oficial con cancilleres y ministros de los 3 países anfitriones. Esta semana las fiscalías de 3 estados de los Estados Unidos abrieron investigaciones criminales formales contra la FIFA y las promesas de Infantino empezaron a derrumbarse frente a la evidencia que los fiscales ya tienen en sus manos. Las fiscalías generales de Nueva York, Nueva Jersey y California anunciaron que investigan a la FIFA por prácticas comerciales engañosas y precios abusivos en la venta de entradas para el Mundial 2026. 3 estados americanos simultáneamente, 3 fiscales con poder real para exigir documentación interna, citar funcionarios y presentar cargos criminales. 3 investigaciones que apuntan a la misma organización que convenció a México, Estados Unidos y Canadá de invertir miles de millones en infraestructura, renovaciones de estadios y capacidades logísticas para recibir el torneo. Y el torneo arranca el 11 de junio. Faltan 14 días. Quédate hasta el final porque lo que la FIFA hizo con los boletos de este mundial no fue un error de gestión, ni un fallo de sistema. Fue una decisión de negocio que afecta directamente a millones de familias que ahorraron durante meses para estar en las gradas, y cuando tengas el cuadro completo, con todos sus números y todas sus implicaciones para México, vas a entender por qué 3 fiscales americanos decidieron que este escándalo no podía esperar a que terminara el torneo. Empecemos con el número que lo dice todo. La entrada promedio para los partidos programados en el estadio MetLife de Nueva Jersey, la sede más grande del torneo y donde se jugará la final del 19 de julio, tiene actualmente un precio promedio de $2,790 por partido, no por el paquete del torneo. Por un solo encuentro de 90 minutos en las gradas de un estadio en el estado de Nueva Jersey, tradúzcanlo a pesos. Son aproximadamente 56,000 pesos por ver un partido. El salario mínimo mensual en México no llega a 3,000 pesos. Una familia que se pasó el año ahorrando para ir al mundial, que compró vuelos, reservó hotel, calculó cada gasto para poder cumplir ese sueño, tendría que haber ahorrado el equivalente a 18 meses de salario mínimo solo para entrar a un partido. Esos precios, la FIFA los justificó como el resultado natural de un sistema de precios variables que ajusta el costo según la demanda del mercado. El mismo argumento que usan las aerolíneas cuando suben las tarifas una hora antes del vuelo, pero los precios exorbitantes son solo la primera capa del escándalo, la más obvia, la más fácil de medir. La segunda capa es la que abrió las investigaciones criminales. Denle like si ya están entendiendo la magnitud de lo que está pasando y suscríbanse porque ahora viene el detalle específico que convierte el problema de los precios en algo cualitativamente diferente, en algo que tiene nombre legal en cualquier sistema de justicia del mundo occidental. El medio periodístico The Athletic, especializado en deportes con un nivel de investigación que pocos medios deportivos tienen en el mundo, publicó las semanas previas a las investigaciones fiscales lo que sus fuentes dentro del proceso de venta de entradas habían documentado. Y lo que encontraron no fue solo que los precios eran demasiado altos, fue que la FIFA cambió las reglas después de cobrar. Cuando se pusieron a la venta las entradas del Mundial 2026, la FIFA las organizó por categorías. Categoría 1 correspondía a los asientos más próximos al campo, con mejor visión, mejor ángulo, la experiencia que cualquier aficionado quiere cuando va a un partido. Categorías 2 y 3 eran posiciones progresivamente más alejadas y con peor línea de visión. Los precios de cada categoría reflejaban esas diferencias. Si pagabas categoría 1, recibirías un asiento de categoría 1. Eso fue lo que la FIFA vendió. Lo que The Athletic documentó es que después de haber cobrado esas entradas a miles de compradores bajo ese sistema, la FIFA rediseñó internamente la distribución de asientos en los estadios. Creó nuevas zonas que reorganizaron las gradas bajo un esquema diferente al que existía cuando se hizo la venta original. Y como resultado de ese rediseño posterior a la transacción, miles de compradores que pagaron precio de categoría 1 terminaron siendo asignados a asientos que bajo el nuevo esquema corresponden a una categoría inferior. Compraron la ubicación junto al campo, recibieron la segunda o tercera fila del nivel más alto del estadio. En cualquier contexto comercial, en cualquier país con una ley básica de protección al consumidor,
eso tiene un nombre preciso. Se llama fraude. Vendes un producto con ciertas características y entregas otro con características inferiores. El comprador pagó por lo que no recibió y la FIFA lo sabía. Espérense porque ahora viene la parte que conecta este escándalo con México de una manera específica que los análisis deportivos están ignorando completamente. México no es solo uno de los 32 países clasificados para jugar en este torneo. México es uno de los 3 países anfitriones. El gobierno mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol y las autoridades de las ciudades sede firmaron acuerdos con la FIFA para coorganizar el evento. Comprometieron recursos públicos, renovaron el Estadio Azteca específicamente para este mundial, prepararon las instalaciones de Guadalajara y Monterrey, invirtieron en infraestructura de transporte, hospedaje y seguridad para recibir a los millones de visitantes que se proyectaba iban a llegar de todo el mundo. Esa inversión pública se hizo porque el acuerdo de coorganización prometía retornos económicos, impacto en el turismo y el posicionamiento internacional que trae ser sede del evento deportivo más visto del planeta. México cumplió con su parte, preparó todo lo que la FIFA le pidió que preparara, y la FIFA está usando el torneo que México ayudó a organizar para implementar un sistema de venta de entradas que los propios fiscales americanos describen como engañoso y abusivo. Y mientras las fiscalías americanas actuaban, la respuesta de la FIFA fue silencio institucional. Gianni Infantino no convocó ninguna conferencia de prensa sobre las investigaciones, no anunció ningún mecanismo de reembolso para los aficionados que recibieron asientos de categoría inferior. No explicó qué va a pasar con los miles de compradores que tienen en sus manos una entrada que no corresponde a lo que pagaron. Suscríbanse y activen la campana porque ahora vienen los 3 fiscales que decidieron que la FIFA no podía seguir sin responder. Y cuando vean quiénes son, van a entender por qué esto no es un gesto político, sino el inicio de un proceso que tiene consecuencias legales reales. La fiscal general de Nueva York es Letitia James. No necesita mucha presentación en el mundo jurídico americano. Es la misma persona que demandó a la organización empresarial de Donald Trump y que llevó esa demanda hasta una condena con multas millonarias. James no abre investigaciones para hacer declaraciones políticas. Las abre cuando tiene evidencia suficiente para sostener el proceso hasta sus consecuencias. Cuando Letitia James pone su firma en una investigación, la investigación llega a algún lugar. La fiscal de Nueva Jersey es Jennifer Davenport. Asumió el cargo hace menos de un año con una agenda centrada en la protección al consumidor que convirtió en su prioridad desde el primer día. Nueva Jersey es el estado del MetLife Stadium. Tiene jurisdicción directa sobre 8 de los partidos más importantes del torneo, incluyendo la final del 19 de julio. Si la FIFA quiere jugar esos partidos sin obstáculos legales, necesita tener una conversación seria con Jennifer Davenport. El primero en moverse fue Rob Bonta, el fiscal de California. Semanas antes del anuncio conjunto de Nueva York y Nueva Jersey, Bonta ya había solicitado a la FIFA aclaraciones sobre sus prácticas comerciales, basándose directamente en la investigación de The Athletic. 3 fiscales, los mismos hechos, el mismo expediente y el calendario corriendo hacia el 11 de junio. No te vayas porque ahora viene la parte que explica por qué Football Supporters Europe, la organización que representa más de 20 millones de aficionados en 46 países, usó una palabra muy específica para describir lo que la FIFA hizo, y esa palabra no es irregularidad, no es abuso, es extorsión. Football Supporters Europe no es un grupo de quejosos en redes sociales, es la voz institucional del fútbol de base europeo. Cuando publica un comunicado firmado por sus representantes, con ese lenguaje no es un exabrupto emocional, es una posición política deliberada con consecuencias que la FIFA no puede ignorar completamente. La acusación de traición, que es la segunda palabra que la organización usó junto a extorsión, tiene una especificidad que merece contexto. La FIFA presentó la expansión a 48 equipos como el argumento central de por qué este sería el mundial más inclusivo de la historia. Más selecciones clasificadas significaría más países con aficionados con posibilidades reales de ver a sus equipos en el torneo. Esa fue la promesa que Infantino repitió en cada foro internacional, donde se discutió la ampliación del formato. El resultado fue exactamente lo contrario. Los precios de este torneo superan a los de cualquier Copa del Mundo anterior. El sistema de precios variables funcionó como un mecanismo diseñado específicamente para extraer el máximo dinero posible de cada segmento de compradores según su disposición a pagar. Y el cambio de categorías de asientos después del cobro
fue el elemento final de un proceso que los aficionados europeos que más han seguido la historia de los mundiales reconocen como un patrón sistemático y no como un accidente. La extorsión que Football Supporters Europe denuncia es concreta. La FIFA sabe que los aficionados que ya compraron sus entradas, que ya organizaron sus viajes, que ya reservaron sus hoteles, que ya pidieron permiso en el trabajo para esas fechas, no pueden simplemente cancelar y recuperar su dinero. Ya están atrapados, ya pagaron, ya comprometieron otros gastos en función de esas entradas. Cambiar las condiciones del producto después de que el comprador está en una posición en la que no puede retractarse es exactamente la definición operativa de una práctica comercial abusiva en cualquier jurisdicción del mundo occidental que tenga una ley de protección al consumidor moderna. Dale like si ya estás entendiendo por qué 3 fiscales decidieron que era momento de actuar. Y suscríbete porque ahora viene la parte que conecta todo esto con Donald Trump y su decisión de ignorarlo. Trump fue preguntado directamente esta semana sobre las investigaciones de las fiscalías de su propio país contra la FIFA. Era una pregunta inevitable, dado que él ha usado el Mundial 2026 como uno de los argumentos de imagen global de su segundo mandato. El torneo que arranca en su país, el evento que el mundo va a ver, la vitrina internacional que su administración preparó durante meses. Su respuesta fue descartarlo, minimizarlo, decir que no era un asunto que le preocupara, y en esa respuesta está toda la lógica de por qué el escándalo llegó hasta donde llegó sin que ningún mecanismo federal americano lo frenara antes. Trump necesita que el Mundial sea un triunfo, un éxito de imagen que se pueda mostrar como logro de su gobierno, que la organización que controla el torneo sea investigada por fraude masivo contra los consumidores 2 semanas antes de la inauguración. Es exactamente el titular que ningún gobierno anfitrión quiere generar, y por eso descartó el tema, no porque no tenga sustancia, sino porque reconocer la sustancia en este momento tiene un costo político que él calculó que no estaba dispuesto a pagar. Pero hay algo que Trump no puede hacer aunque quisiera. Las 3 fiscalías que investigan a la FIFA son estatales, no federales, son elegidas por los ciudadanos, no al gobierno federal. Trump no tiene poder para detenerlas, no tiene mecanismo para presionarlas a cerrar sus expedientes. Y Letitia James y Jennifer Davenport no deben sus cargos a ningún favor que Trump pueda reclamar. Esa independencia de las fiscalías estatales americanas es exactamente lo que diferencia este escándalo de todos los anteriores que la FIFA protagonizó en Qatar, en Rusia o en Brasil. No porque la FIFA haya hecho algo diferente, lo mismo que hicieron aquí lo hicieron en los torneos anteriores con el mismo resultado para los aficionados. La diferencia es que esta vez el torneo se juega en un país donde existen fiscales con poder real, con independencia institucional genuina y con el mandato democrático de proteger a los consumidores de sus estados. Y esos fiscales no tienen ningún incentivo para proteger a Gianni Infantino. Para México, esa diferencia tiene una implicación directa. Millones de mexicanos y mexicano-americanos compraron entradas para el torneo, incluyendo para los partidos en el Azteca, en Guadalajara y en Monterrey. Los precios en las sedes mexicanas no alcanzaron los $2,790 por partido del MetLife, pero superaron significativamente lo que cualquier familia de clase media mexicana puede pagar sin un esfuerzo financiero importante. Y si el sistema de cambio de categorías de asientos, después de la venta que los fiscales americanos documentaron, se aplicó de manera similar en las sedes mexicanas, hay aficionados mexicanos que también pagaron por asientos que no recibieron y que hasta ahora no sabían que tenían argumentos legales para exigir respuestas. La FIFA tiene su modelo de negocio construido sobre un monopolio que ninguna competencia puede romper. No hay otro torneo de fútbol mundial que pueda reemplazar a la Copa del Mundo. No hay otro organizador que pueda disputarle ese mercado. Y ese monopolio absoluto sobre el evento deportivo más rentable del planeta le da un poder de negociación frente a los países anfitriones que ninguna empresa privada del mundo tiene de la misma manera. Cuando México firmó el acuerdo de coorganización del Mundial 2026, firmó bajo las condiciones de la FIFA, la organización que decide los precios, la distribución de ingresos, los derechos de televisión, los acuerdos de patrocinio, las reglas de uso de los estadios, y en ninguno de esos acuerdos existe un mecanismo de protección al consumidor que obligue a la FIFA a compensar a los aficionados que recibieron asientos de categoría inferior a la que pagaron.
Lo que está ocurriendo con los boletos del Mundial 2026 es el resultado predecible de un modelo de negocio que la FIFA aplica en cada torneo con resultados idénticos, precios máximos, sistema de categorías opaco, cambios de condiciones después del cobro y la certeza de que los aficionados que ya pagaron no van a poder hacer nada antes de que empiece el torneo. Lo que es diferente esta vez es que el torneo se celebra en un país donde esa práctica tiene consecuencias legales reales. Y esas consecuencias van a seguir desarrollándose mucho después de que se juegue la final del 19 de julio. México Confidencial va a seguir este escándalo cuando las fiscalías reciban la documentación de la FIFA, cuando los abogados de la organización respondan, cuando el 11 de junio el Azteca reciba los primeros equipos del torneo con miles de aficionados en asientos que pueden no ser los que pagaron, y cuando llegue el momento en que los fiscales digan qué encontraron en los archivos internos de la organización que prometió el mundial más accesible de la historia. Cuéntame en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que los fiscales van a producir algún resultado concreto que ayude a los aficionados antes de que arranque el torneo? ¿O va a ser demasiado tarde para los que ya compraron y ya organizaron sus viajes? ¿Y crees que México debería exigir a la FIFA que abra un mecanismo específico de compensación para los aficionados de las sedes mexicanas? El debate está abierto